Mi nombre es Javier y trabajo en la villa perteneciente a Don Miguel, el dueño de una gran cadena de hoteles. La villa está situada en una colina, con vistas al océano y oculta de las miradas curiosas por densas palmeras y manglares. Cuando conseguí este trabajo, pensé que era un verdadero paraíso. Pero cuanto más tiempo paso aquí, más empiezo a dudar. El primer día, Don Miguel me recibió. Fue amable y atento, me explicó mis deberes. Debía cuidar de la casa y del terreno, hacer pequeñas reparaciones y mantener el jardín. Nada especial, solo trabajo rutinario. Miguel dijo que se iría por varias semanas y me dejó solo en la villa. La primera noche pasó tranquila. Revisé la casa, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. La villa era enorme, con techos altos y suelos de mármol. En todas partes había muebles antiguos y cuadros antiguos. Se sentía una atmósfera de riqueza y grandeza, pero algo en esta casa no estaba bien. El segundo día encontré en el sótano un extraño pasillo que conducía a una puerta cerrada con un candado. El candado era viejo y oxidado, y parecía que nadie había abierto esa puerta en muchos años. La curiosidad ardía en mí, pero decidí que era mejor no meterme donde no debía. Tarde en la noche, escuché sonidos extraños provenientes del sótano. Un susurro, como si alguien moviera muebles, y pasos apagados. Pensé que podrían ser ratas u otros animales y decidí verificar al día siguiente. Por la mañana, bajé al sótano con una linterna y un palo. Revisé todos los rincones y no encontré rastros de animales. Pero los sonidos continuaban. Se volvían más fuertes y claros. Empecé a dudar de mi capacidad para distinguir la realidad de la imaginación. A los pocos días, noté que algunas cosas en la casa comenzaban a desaparecer. Primero eran cosas pequeñas, cucharas, tenedores, toallas. Luego desaparecieron algunos libros e incluso uno de los cuadros. Busqué por toda la casa, pero no encontré signos de allanamiento ni otros indicios de que alguien hubiera entrado en la villa. La única explicación era el sótano. Una noche, decidí que no podía soportar más estas extrañezas. Armado con una linterna y una palanca, bajé al sótano y me dirigí a esa puerta misteriosa. El candado era viejo y se rompió bajo mis golpes. Empujé la puerta y entré. Detrás de la puerta había un largo pasillo oscuro. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire era rancio y pesado. Caminé hacia adelante, alumbrando el camino con mi linterna, y finalmente vi una luz al frente. Era una pequeña habitación, iluminada por una lámpara tenue. En el suelo había cosas esparcidas, las mismas que habían desaparecido de la casa. En una esquina de la habitación vi un viejo baúl. La tapa estaba entreabierta y algo brillaba dentro. Me acerqué y miré adentro. En el fondo del baúl había joyas antiguas, monedas de oro y huesos humanos. Me eché atrás y escuché pasos detrás de mí. Al voltear, vi a un hombre. Estaba en las sombras y su rostro era indistinguible, pero sentí su mirada, fría y siniestra. El hombre dio un paso adelante y vi su cara, era Don Miguel. No debiste haber entrado aquí, dijo en voz baja, pero había algo amenazante en su tono. Intenté explicarle que solo cuidaba la casa, pero no escuchaba. Ahora sabes demasiado, continuó, sacando una pistola del bolsillo. Comprendí que debía actuar rápido. Con un movimiento brusco, me lancé sobre él, arrebatándole la pistola. Comenzó una lucha y en algún momento logré tomar la pistola. No sabía qué hacer. Miguel estaba frente a mí y en sus ojos se veía el miedo. Vete y nunca regreses, susurró. Entendí que no tenía otra salida. Tiré la pistola y salí corriendo de la habitación, dirigiéndome a la salida del sótano. No me detuve hasta salir de la villa y llegar a la carretera que conducía a la ciudad. Después de esa noche, volví a mi pequeña casa en las afueras de la ciudad. Conseguí trabajo en una obra de construcción, tratando de olvidar todo lo que sucedió en la villa. Pero cada vez que cerraba los ojos,
Veía las escenas de esa noche, el pasillo oscuro, el viejo baúl y el rostro de don Miguel. Pasaron varias semanas y empecé a notar cosas extrañas. Una mañana, al salir a trabajar, encontré en el porche una vieja llave oxidada. No podía entender de dónde venía. Otra vez, encontré una carta sin firma en la puerta, con solo una palabra: vete. Por las noches, a menudo escuchaba pasos alrededor de mi casa, susurrando entre los arbustos. Trataba de no salir y cerraba todas las puertas y ventanas, pero el miedo no desaparecía. Empecé a pensar que don Miguel me había encontrado. Una tarde, cuando volvía del trabajo, noté que la puerta de mi casa estaba entreabierta. Recordaba claramente haberla cerrado por la mañana. El corazón me dio un vuelco. Entré con cautela y vi que todos los muebles estaban volteados, las cosas esparcidas, y en el suelo había fotos mías, garabateadas con tinta roja. En pánico, llamé a la policía. Cuando llegaron, intenté explicar que alguien me perseguía, que podría ser mi antiguo empleador. Los policías revisaron la casa, tomaron declaraciones y se fueron, prometiendo investigar. Pero sentí que de poco serviría. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama con un cuchillo en la mano, escuchando cada sonido. De repente, escuché un golpe suave en la ventana. Me levanté y lentamente me acerqué para mirar afuera. Ahí estaba, una figura en un abrigo oscuro, y a la luz del farol vi el rostro de don Miguel. Retrocedí, con el corazón latiendo a mí. Miguel continuó golpeando, luego se detuvo de repente. Después de unos minutos, reuní coraje y volví a la ventana. Pero ya no había nadie. Al abrir la ventana, miré hacia afuera y vi en el suelo bajo la ventana un pequeño paquete. Bajé las escaleras y con cuidado abrí el paquete. Dentro estaba la misma llave oxidada que encontré hace unas semanas, junto con una nota: nunca estarás a salvo. Esto fue demasiado para mí. Me di cuenta de que no podría seguir viviendo allí. Decidí que debía huir antes de que fuera demasiado tarde. Recogí todas mis cosas y me mudé a otra ciudad, tratando de no dejar rastros. Pero incluso allí no me sentía seguro. Cada noche revisaba los cerrojos y escuchaba los ruidos detrás de la ventana. Pasaron unos meses y el miedo comenzó a disminuir. Encontré un nuevo trabajo y traté de rehacer mi vida. Pero una noche me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. En la oscuridad escuché un susurro suave, y cuando encendí la luz, vi en la esquina de la habitación una figura con una capa. Era don Miguel. Estaba de pie, mirándome directamente, y en sus ojos vi la misma mirada fría y siniestra. No debiste haber huido, dijo, dando un paso adelante. No sabía qué hacer y en pánico corrí hacia la puerta. Miguel dio un paso adelante y me agarró del brazo. Su agarre era fuerte, y sentí como el miedo me paralizaba. Ahora me perteneces, susurró, y en ese momento entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. No sé cómo logré escapar y salir corriendo de la habitación. Esa noche no volví más a esa casa. Dejé la ciudad, tratando de encontrar un lugar donde nadie me encontrara. Pero cada vez que pienso que finalmente estoy a salvo, escucho el mismo susurro detrás de la ventana y entiendo que don Miguel está cerca. Ahora vivo en un miedo constante. Me mudo de un lugar a otro, tratando de no dejar rastros. Pero sé que siempre me encontrará. A veces pienso que simplemente me estoy volviendo loco, que todo esto es solo producto de mi imaginación. Pero cada vez que escucho un susurro detrás de la ventana, sé que no es así. No sé cuánto más podré soportar esta pesadilla. Mudándome de ciudad en ciudad, intenté olvidar lo que había pasado, pero la sombra de don Miguel me seguía a todas partes. Un día, desesperado por encontrar algo de paz, decidí instalarme en un pequeño pueblo en las montañas, con la esperanza de que él no llegara hasta allí. Los habitantes del pueblo eran amigables, pero distantes. No hacían preguntas innecesarias, y eso me convenía. Alquilé una pequeña casa en las afueras, rodeada de un denso bosque.
Parecía que finalmente encontraría tranquilidad allí. Las primeras semanas pasaron tranquilas. Hacía pequeños trabajos de reparación y ayudaba a los habitantes locales. Pero una noche, al regresar a casa, noté en el porche una extraña marca pintada con pintura roja. Era la misma marca que vi en mis fotografías en la casa anterior. Mi corazón dio un vuelco y el miedo volvió a apoderarse de mí. Esa noche volví a escuchar susurros detrás de la ventana. Tomando una linterna, salí afuera, pero no encontré nada. Al regresar a la casa, tropecé con un pequeño objeto en el umbral. Era una muñeca hecha de trapos, con una nota adjunta: estoy cerca. Al día siguiente fui a la tienda del pueblo por provisiones y decidí hablar con el dueño, un anciano sabio llamado Ramón. Le conté sobre mis miedos y los hallazgos extraños. Él me escuchó atentamente y luego dijo: no eres el primero en enfrentar esto. En estos lugares hay antiguas leyendas sobre espíritus que persiguen. Quizás sea algo similar. No quería creer en lo místico, pero las palabras de Ramón me hicieron pensar. Me sugirió que hablara con la curandera local, doña Isabel, quien podría ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Esa noche fui a su casa. Doña Isabel vivía en una pequeña cabaña rodeada de hierbas y amuletos. Me recibió cálidamente y escuchó mi historia. Esto no es solo un espíritu, dijo. Es una entidad maligna, atada a ti por tus acciones. No te dejará en paz hasta que obtenga lo que necesita. Le conté sobre el baúl en el sótano y lo que encontré allí. Ella reflexionó y luego dijo: debes volver a la villa y averiguar qué fue lo que despertó a esta entidad. Solo así podrás librarte de ella. La idea de volver a la villa me aterraba, pero entendí que era mi única oportunidad. Tomé las cosas necesarias y me puse en camino. Durante el viaje, sentía que alguien me observaba. Pero seguí adelante, superando el miedo. Cuando finalmente llegué a la villa, la noche ya había caído. La casa se erguía sombría y vacía, como si esperara mi regreso. Entré y me dirigí directamente al sótano. El pasillo parecía aún más largo y oscuro de lo que recordaba. Pero avancé, iluminando el camino con mi linterna. Al entrar en la misma habitación, vi que el baúl estaba nuevamente abierto. Pero esta vez, además de los huesos, había un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Tomé el libro y lo abrí. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y textos en un idioma que no conocía. Pero una anotación llamó mi atención. Estaba escrita en español y decía: para liberarte del espíritu perseguidor, debes devolver lo que le pertenece a su lugar de poder. Entendí que debía encontrar ese lugar. La búsqueda me llevó varios días, pero finalmente encontré un viejo mapa escondido en la biblioteca de la villa. Indicaba un antiguo cementerio, ubicado cerca de allí. Tomando el libro y el baúl conmigo, me dirigí al cementerio. Allí, entre viejas tumbas, encontré el lugar adecuado, una antigua cripta oculta a la vista. Entré y vi un altar donde debían descansar los huesos. Coloqué cuidadosamente los huesos y el libro en el altar, y de repente sentí como el aire a mi alrededor se volvía pesado. En el silencio escuché un susurro y sentí una presencia. Sabía que era el espíritu que me había estado siguiendo todo este tiempo. Pronuncié las palabras escritas en el libro y de repente todo se quedó en silencio. Han pasado años desde que dejé el pueblo y comencé una nueva vida. Me establecí en una pequeña ciudad costera donde nadie me conocía. Aquí encontré trabajo en un taller y viví una vida tranquila y pacífica. Los recuerdos de doña Isabel, la villa y el espíritu que me perseguía se fueron desvaneciendo de mi memoria. Pero un día ocurrió algo que me hizo recordar todo lo que quería olvidar. En uno de los días normales de trabajo, un cliente extraño llegó al taller. Era un hombre anciano con profundas arrugas y ojos vacíos y fríos. Me pidió que reparara una vieja caja de música que traía consigo. Cuando tomé la caja en mis manos, me invadió una extraña sensación de déjà vu. Recordaba exactamente ese objeto,
pero no podía recordar de dónde. Tarde en la noche, cuando el taller quedó vacío, decidí examinar detenidamente la caja de música. Al abrirla, vi una pequeña fotografía en su interior. Era una vieja fotografía en blanco y negro de la villa donde solía trabajar. En el reverso de la foto estaba escrita una fecha, 1923. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que esto no era una simple coincidencia. Tomando la caja y la fotografía, decidí volver a casa y pensar bien en todo. Esa noche tuve una pesadilla. Estaba de nuevo en el oscuro pasillo de la villa, escuchaba susurros y pasos a mis espaldas. Despertándome en un sudor frío, me di cuenta de que nuevamente estaba atrapado en este horror. Al día siguiente decidí visitar a Ramón, el viejo dueño de la tienda del pueblo. Él era uno de los pocos que conocía todas las extrañezas que ocurrían en esos lugares. Al encontrarme, Ramón escuchó atentamente mi historia y se quedó pensativo. «Es una mala señal, Javier», dijo finalmente. «Quizás liberaste al espíritu, pero no todos los secretos de esa villa fueron revelados. Parece que necesitas regresar y resolver esto de una vez por todas». No quería regresar, pero entendí que no tenía otra opción. Recogí todas mis cosas y me puse en camino de nuevo. La villa me recibió con un silencio sombrío. Estaba igual que hace muchos años, solo que más abandonada. Entré y me dirigí al sótano. Con cada paso en el pasillo, me invadía la sensación de que me acercaba a algo terrible. Al entrar en la misma habitación, vi que el baúl estaba nuevamente abierto y dentro había nuevos objetos, un libro antiguo y los mismos huesos. El libro era diferente, con nuevas anotaciones y dibujos. Lo abrí y vi las instrucciones para realizar un ritual de exorcismo que debía completar lo iniciado. Reuniendo todo mi valor, comencé a leer las palabras del conjuro. A mi alrededor comenzaron a suceder cosas extrañas, el aire se volvió denso, las velas parpadearon y escuché susurros provenientes de todas partes. Al terminar de leer, coloqué los huesos y el libro en el altar. En ese momento, el frío me rodeó y sentí que algo se acercaba a mí. Era una sombra, una figura con una capa, con un rostro que nunca olvidaré, Don Miguel. Pero esta vez su cara estaba deformada por el odio y el dolor. «No debiste haber regresado», susurró, acercándose a mí. Sabía que debía ser decidido. Pronunciando las últimas palabras del conjuro, sentí como el aire a mi alrededor comenzaba a limpiarse y la figura de Miguel empezaba a desvanecerse. De repente, todo quedó en silencio. El silencio me envolvió y entendí que el ritual había funcionado. Don Miguel y su espíritu maligno ya no existían. Me quedé allí unos minutos, reflexionando sobre todo lo sucedido. Finalmente, entendí que la pesadilla había terminado. Dejé la villa sintiéndome liberado. Ahora podía vivir tranquilo, sin miedo a ser perseguido. Al regresar al pueblo, agradecí a Ramón por su ayuda y me dirigí a casa. La vida se arregló. Encontré un nuevo trabajo, hice amigos y viví en paz. El pasado quedó atrás y aprendí a vivir sin miedo. Pero a veces, en noches tranquilas, recuerdo aquella villa y el rostro de Don Miguel. Y cada vez agradezco a la suerte por haber sobrevivido y poder comenzar de nuevo.